Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del resumen económico, de lo que ha pasado en la semana, de lo que ha ocurrido en el día de hoy y, muy importante, vamos a vigilar qué está por venir. La primera noticia, como no podía ser de otra forma, nos lleva a vigilar el precio del petróleo, que sigue en niveles históricamente altos y que no parece vislumbrar una solución rápida en el corto plazo. Al final del episodio hablaremos de las implicaciones que van mucho más allá del precio, de las cuales ya se están sintiendo en países emergentes y que debemos prestar especial atención a lo que puede ocurrir en los países desarrollados. Relacionado con todo lo anterior es la subida de la inflación en Estados Unidos. Y esto a pesar de que Estados Unidos es uno de los mayores productores a nivel mundial, si no el número uno, que además se está beneficiando por la venta del petróleo mucho más caro, pero como ya hemos comentado aquí en el podcast en muchas ocasiones, que a unas empresas les vaya bien no significa que a los ciudadanos del país donde residen estas empresas también se beneficien. La tercera noticia nos lleva al mercado de bonos y muy especialmente a la deuda pública de los estados. Y es que estamos viendo cómo en los mercados no deja de aumentar el tipo de interés que deben pagar los gobiernos y las empresas para colocar su deuda. Esto es especialmente preocupante porque los niveles de endeudamiento no han dejado de crecer. Desde la gran crisis financiera de 2008, la pandemia y otras recesiones, hemos visto un aumento de la deuda pública, hemos visto también un aumento en la deuda de las empresas, un aumento en la deuda de los bancos y obviamente un aumento en la deuda de las familias. De nuevo hablaré de todo ello al final del programa y de las consecuencias de lo que está pasando a nivel mundial. Y si te estás preguntando cómo es posible que los estados, los gobiernos, las empresas, las familias, que todo el mundo esté endeudado y que siga creciendo esa deuda y de dónde sale, te invito a visitar el episodio que hice hace unos años explicándote qué es el dinero y así entenderás qué es lo que está pasando y cómo es posible todo esto. En relación a todo lo anterior, tenemos que fijarnos muy especialmente en lo que está sucediendo en los bancos centrales, o mejor dicho, en lo que están anunciando o dejando caer entre rumores y filtraciones. Tanto el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal Americana, como el Banco de Japón, como el Banco de Inglaterra y otros tantos bancos centrales están empezando a deslizar la posibilidad de una subida de tipos ante el aumento de la inflación. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Esta inflación no se está produciendo por un problema monetario, no se está produciendo por una espiral de crecimiento precio-salario. Esta inflación está ocurriendo porque hay un problema en el abastecimiento de una materia prima como es el petróleo que impacta en absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Lo que significa es que si suben tipos de interés no van a hacer que el estrecho de Hormuz se abra, ni van a hacer que bajen los precios del petróleo. Así que probablemente si toman esa medida lo único que van a conseguir es infligir un mayor daño a la economía, un mayor sufrimiento a las empresas y sobre todo a las familias e incluso van a meter mayor presión a los estados por el aumento del tipo de interés que deben pagar para colocar su deuda pública. Como sucede últimamente, nos encontramos con un cuadro macroeconómico muy complicado en el que no existen soluciones fáciles ni soluciones mágicas y todos son soluciones de compromiso. Vamos a pasar ahora a fijarnos en las economías emergentes. Y es que buena parte de ellas están sufriendo un debilitamiento en sus divisas y un aumento en la inflación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué implica? Primero de todo, tenemos que pensar que una gran parte del comercio mundial se realiza en dólares y que además buena parte, por no decir prácticamente todas las materias primas, se negocia también en dólares. Esto implica que ante el aumento de precio, la gente cambia sus divisas locales, nacionales, por el dólar para poder hacerse con determinadas maquinarias, determinados productos y sobre todo las valiosas materias primas. Esto hace subir el valor del dólar y que la divisa local
caiga. Por otra parte, ante el entorno de incertidumbre, como son guerras, conflictos, operaciones militares especiales, como lo queráis llamar, la gente tiende a refugiarse en los mercados que parecen ser más seguros o al menos se perciben como más estables. Esto quiere decir que mucha gente cambia sus cuentas corrientes, especialmente en países emergentes, de la divisa local a la divisa en dólares, o incluso abren cuentas en Estados Unidos. Y si encima nos encontramos con que los mercados financieros están completamente desconectados de la economía real y se mantienen en máximos históricos, al menos en Estados Unidos, pues una buena parte de la inversión acude a esos mercados. De nuevo, apreciando el dólar frente al resto de divisas emergentes. De nuevo, esto empieza a retroalimentarse. Si tienes que gastar más para adquirir las materias primas y determinada maquinaria, tu divisa nacional se deprecia más y el dólar se aprecia más. Esto empuja a personas que tengan ahorros e inversiones a intentar sacarlas del país y sobre todo llevarlo a Estados Unidos, y este ciclo continúa, metiendo más y más presión a las divisas y a las economías de los mercados emergentes. De nuevo, empresas que a lo mejor ya tengan la maquinaria o que no tengan que pagar demasiado por materias primas en el exterior, se van a ver beneficiadas, ya que sus precios relativamente para el resto del mundo van a bajar sin que haya un gran cambio interno. Para otras empresas va a ser una auténtica desgracia porque el coste de adquirir algunos productos o algunas maquinarias en el extranjero se realiza en dólares y les va a hacer muy difícil el continuar, y en la mayoría de los casos se van a ver impactadas simple y llanamente porque el petróleo afecta a prácticamente todo y esos costes van a meter aún mayor presión. En cuanto a las familias, muy difícilmente familias normales se van a ver beneficiadas por todos estos efectos. Ejemplos de todo ello es Turquía con la inflación disparada, desbocada, y si ya has visto algunos episodios anteriores que he realizado, pues ya sabes lo que pasa allí y ya sabes lo que opino de los datos y las cosas que les ha pasado a los economistas que informaban de la economía turca. Nos encontramos con la rupia india en mínimos históricos, el rand sudafricano bajando y la rupia indonesia también bajo presión. Y estos son solo 4 ejemplos. De nuevo, algo que ya hemos comentado en el programa en más de una ocasión, y es que todos estos problemas son subidas de precio para algunos países, pero para otros es el hambre. Al hilo de lo que aquí ya hemos venido anticipando, nos encontramos la siguiente noticia, y es que el gobierno egipcio ha pedido crédito para poder comprar alimentos. Vamos ahora a fijarnos en las notas del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que recordar que esta institución está muy controlada por Estados Unidos, pero aún así es muy interesante ver lo que va ocurriendo. Tanzania va a recibir más de 300 millones de dólares. Honduras desbloquea un tramo de más de 200 millones de dólares. Y en el caso de Pakistán son más de 1.000 millones de dólares desbloqueados. Tener en cuenta que cuando decimos desbloqueados es porque han cumplido con parte del trato. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional todos sabemos cuáles son sus recetas. Recortes al bulto que luego comprometen el crecimiento futuro y que a pesar de todo lo que hemos visto, de todos los antecedentes pasados, de la gran recesión que hubo, de la crisis de deuda en Europa, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todo lo que hemos visto, las recetas siguen siendo las mismas. Así que mucho ojo y pongamos especial atención a estos países que a pesar de haber recibido los créditos, veremos cuál es su futuro. Y ahora vamos a pasar a la parte más interesante del programa, y es qué aspectos tenemos que vigilar. Lo primero de todo, como no podía ser de otra forma, es Hormuz. Y es que si piensas que estás viviendo algún déjà vu o déjà vu, que estas canciones ya las has escuchado, pues no, son noticias. Y es que volvemos a la posición de casilla, volvemos a las mismas posiciones, y es un día parece que sí, todo está bien, todo se va a arreglar,
tregua o tregua falsa o tregua muy extraña en la que siguen lanzándose bombas y drones, en las que sigue habiendo ataques, en las que sigue habiendo sabotajes, y en otras ocasiones se dice que se han acabado los ultimátums, pero yo ya he perdido la cuenta de cuántos ultimátums se han acabado y todo sigue igual. Las últimas noticias era que se había acabado el ultimátum y que hoy lunes podrían regresar los bombardeos de Estados Unidos. Luego se ha dicho que van a hacer una nueva propuesta y que esta vez Irán está poniendo encima de la mesa ya el programa nuclear. Se está hablando de operaciones especiales de Estados Unidos dentro de Irán. Se está hablando de todo tipo de posibilidades, de intervenciones, de acciones, pero la realidad es que por el momento todo sigue igual. Así que tenemos que tener muy presente quién está al mando. Ese es Trump y todos sabemos las idas y venidas. Así que tenemos que seguir prestando atención y yo creo que por posible puede ser todo. Cualquier posibilidad puede estar encima de la mesa. Que de repente coja y se vaya porque sí, declare victoria y aquí no ha pasado nada, hasta que vayamos a un conflicto donde acaben entrando por tierra, pero incluso hasta la capital. Y por en medio, cualquier escenario. Financiación de grupos separatistas, bombardeos selectivos, que el país se acabe fragmentando y dividiendo, absolutamente cualquier posibilidad está encima de la mesa. Lo segundo que tenemos que vigilar es la cumbre China-Estados Unidos, o mejor dicho, las consecuencias y, para ser más específicos, si los acuerdos que han firmado se van a acabar cumpliendo. ¿A qué me refiero? A que a día de hoy aparece en las noticias, por comentarios, por filtraciones, que todo ha ido muy bien, que todo ha sido maravilloso, que todo es excelente, paz y amor, que cuánto se admiran. Pero me gustaría recordar la última visita que hizo Estados Unidos, en las que parecía que todo estaba fantástico y que se iban a limar asperezas y que desembocó en la guerra comercial poco tiempo después. Otro lugar donde tenemos que prestar especial atención es en el Reino Unido. Y es que tras las elecciones locales, donde el Partido Laborista, que está en el gobierno con una amplia mayoría, ha sufrido una debacle histórica y ahora mismo están pidiendo la cabeza del primer ministro. Así que el Partido Laborista en estos momentos está en plena batalla campal. Y de nuevo, cualquier cosa puede ocurrir. Recordemos que anteriormente, con el gobierno conservador, hubo 5 primeros ministros en 6 años. Veremos si ahora, con el Partido Laborista, no siguen la misma senda de inestabilidad. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar ahora de cuáles podrían ser las consecuencias a nivel económico, a nivel del día a día, producidas por la crisis en el Estrecho de Hormuz y por otras crisis que están por ahí y que están apretando y tensando los precios de las materias primas, no solamente del petróleo, sino también del gas y de otros minerales importantes. De nuevo, tenemos que hacernos varias preguntas muy importantes. La primera de ellas es, ¿qué stock y reservas hay realmente? Otra cosa que tenemos que diferenciar es que una cosa son los precios del mercado y otra cosa son los precios que se pagan a nivel local. Es decir, que en los mercados internacionales estamos viendo unos precios, pero esos precios es un agregado. No significa que en todos los lugares esté ese precio vigente. Y esto nos lleva a plantearnos, ¿cuántas reservas en un mercado concreto hay? ¿Habrá gente escondiendo algunas materias primas y esperando a que haya desabastecimiento o a que suban aún más los precios? También existe la posibilidad de que los gobiernos, al menos en Occidente, lo tengan todo absolutamente controlado, pero simplemente quieren curarse en salud o incluso anotarse algún tanto. Es decir, ellos nos preparan para lo peor que puede ocurrir, para cosas que no lo tienen ni contemplado, y luego dicen qué bien nos ha salido, qué bien hemos gestionado y qué bien nos hemos comportado, y así se anotan un tanto político. No sé si te acuerdas de lo que pasó en la guerra de Ucrania, lo que se suponía que iba a pasar en Europa y al final no pasó absolutamente nada. Y luego la última pregunta es, ¿qué pasará en los países emergentes? Y es que a día de hoy ya hay países en Asia y en África que están teniendo restricciones, que tienen racionamiento
que allí donde han podido han puesto el teletrabajo obligatorio. ¿Qué pasará en estos lugares si la crisis sigue empeorando? Si los precios siguen escalando. Por último, los mercados. Y normalmente cuando hablamos de los mercados, básicamente nos centramos en occidentales y básicamente en Estados Unidos. En Estados Unidos siguen marcando máximos, a pesar de que el poder adquisitivo en estas últimas décadas pues o se ha estancado o se ha reducido. La inflación ha crecido y sigue creciendo. Las expectativas por los problemas en el estrecho de Hormuz, por el recrudecimiento en la guerra de Ucrania, donde Ucrania está atacando refinerías y está aumentando la presión sobre el petróleo y el gas a nivel mundial, los hutíes en el Mar Rojo y, por si fuera poco, la piratería en Somalia. Y mientras, la deuda continúa creciendo en máximos históricos a nivel global. Deuda de estados, deuda de empresas, deuda de familias, y uno se pregunta cómo todo esto es posible. Pues si tienes dudas, ya he hecho varios episodios al respecto, te invito a visitar el capítulo en el que hablo del dinero. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y así te darás cuenta de cómo es posible que prácticamente todo el mundo, todas las instituciones estén endeudadas. No dejarte con las ganas, te cuento que, evidentemente, por el mero hecho de identidad contable, una deuda es para otra persona o para otra institución un activo. Así que cuando crece el endeudamiento, a alguien le está subiendo la riqueza. ¿Tendrá esto alguna conexión con el aumento del patrimonio de algunas personas, de algunos individuos y de algunas empresas? Pues ahí lo dejo a tu reflexión, y para la gente que tenéis más dudas o tenéis más curiosidad, os dejaré el enlace al episodio donde explico qué es el dinero. Hasta aquí el programa de hoy. Y como siempre, si te ha gustado, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.